que damos gracias a Dios por eso. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos inspire para luego tener un momento también más de oración. Lea conmigo en Juan capítulo 19. Vamos a leer en el versículo 1. Juan capítulo 19. Hemos estado últimamente tocando este evangelio bajo un lema que son los milagros de Jesús. Y hay muchos milagros que Jesús hizo a favor de otros, como es sanar, es resucitar, multiplicar panes, peces, hacer tantas cosas. Sin embargo, hay otra clase de milagros que algunas veces nosotros los pasamos desapercibidos. Y especialmente creo que el Señor quiere hablarnos en esta hora, cuando hemos estado clamando a Dios diciendo: Señor, te pido que quites esta prueba, quita, Señor, esta dificultad, remueve esta piedra. Señor, te pido que yo ya no soporto esta situación. Sin embargo, hay un aparente silencio de Dios. ¿Y por qué Dios no contesta y no quita esas cosas? Es que Dios está, hermanos, desarrollando un milagro espiritual en nuestra vida. Lea conmigo Juan capítulo 19, versículo 1, dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, una vez más que tú te glorifiques, Señor, y la bendición para tu pueblo. Donde quiera que se encuentre un hijo tuyo que está a punto, Señor, de desmayar porque no mira una respuesta, Señor, de que tú no lo has librado de alguna situación de injusticia, de maldad. Sin embargo, tú estás haciendo algo especial. Señor, ministranos por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles, hermanos, brevemente sobre el milagro de la perseverancia. No es tan fácil el poder ser perseverante. Es algo que, especialmente en los momentos de oposición, de tanta resistencia, el seguir adelante, si no tenemos la fortaleza, especialmente la asistencia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, no podremos nosotros seguir caminando. Yo no sé cuántos últimamente han tenido en mente: voy a tirar la toalla, voy a renunciar al trabajo, quiero renunciar a lo mejor en el vínculo del matrimonio, ya no soporto más esta prueba. Algunos están pensando huir a lo mejor del país, pensando que en otra nación van a encontrar un mejor ambiente, ya no soportan las presiones. Y oramos y pedimos a Dios: Señor, ayúdanos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús mismo no tuvo la asistencia para poderse librar de la injusticia, de la burla, de la prevaricación, del desprecio, del aborrecimiento, hermano, y de tantas cosas? Sin embargo, podemos mirar un milagro maravilloso en la vida de Cristo, que es un ejemplo para usted y para mí, es la perseverancia en la visión. Jesús tenía una visión maravillosa, y eso es lo que Dios también quiere que nosotros entendamos. La visión de Cristo, para poder resistir, para poder ser perseverante, era una visión de eternidad. La pregunta es: ¿tengo yo una visión de eternidad o una visión muy corta? Una visión de corto plazo. Eso es lo que hace muchas veces que nosotros no podamos seguir adelante. De ahí que entonces la inspiración de la visión redentora, una visión de eternidad, es la que inspiró al Señor. De hecho, aún antes de que todo existiese, dice la Biblia, en la palabra de Dios nos dice en la epístola de Tito, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla acerca de ese plan eterno, de esa visión de salvación. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos.
Antes de que todo existiese, Dios ya había prometido, ya había diseñado un plan de salvación, un plan eterno. La visión que Cristo tenía en este momento era la misma. Si Él mismo la diseñó con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad, ahora Él estaba para terminar esa visión, cumplirla. Y esa visión es la que le ayudó a seguir adelante. Y eso le inspiró para poder mirar más allá de lo que el ojo natural puede ver. El ojo natural, ¿qué es lo que ve? Burla, injusticia, escarnio, vituperio, pero el ojo espiritual está viendo otra cosa. Por eso que Jesús, cuando estaba sufriendo, dice la Escritura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es que Jesús despreció el oprobio que acabamos de leer? Lo despreció puesto sus ojos delante de él. En otras palabras, no puso atención al sufrimiento que estaba teniendo, sino que vio los resultados de ese sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros? No tenemos una visión de eternidad y no estamos viendo más allá qué es lo que puede producir el sufrimiento. Sin embargo, hermanos, hay cosas interesantes, y es que vamos a ver con la ayuda del Señor todo lo que Dios nos ha prometido. Hay situaciones que quisiéramos nosotros quizás quitarla de nuestro lado y a lo mejor nos hemos cansado. Sin embargo, Dios nos dice: hijo, no pierdas de visión la eternidad. El plan es eterno. Además de eso, tienes que saber que tus ojos espirituales tienen que estar puestos más allá del problema que estás pasando. Y esa inspiración que tuvo Cristo para poder sufrir y despreciar el oprobio y sentarse a la diestra del trono de Dios, es lo que Dios nos quiere impartir en esta hora. De ahí que entonces la importancia de la perseverancia para lograr los objetivos. Se necesita perseverancia, pero tengo que tener visión de eternidad. ¿Cuál es el problema que le está quejando? ¿Cuál es la situación que usted siente que en la cual se está ahogando? Pregunto, ¿cuál es la visión? Si es una visión cortoplacista, entonces usted tiene ya la respuesta por qué se decae con tanta facilidad. No quiero decir que no va a sufrir si usted tiene una visión de largo plazo, pero si usted tiene una visión de muy corto plazo, se va a cansar rápidamente. Una visión, en otras palabras, terrenal, una visión personal. Esas visiones hay que hacerlas a un lado, porque eso no nos va a dar la capacidad. Una visión eterna la apoya el eterno, que es nuestro Señor. De ahí entonces la perseverancia es un milagro, hermanos, que ocurre en nuestro espíritu por la obra de Dios. Hermanos, vemos aquí estos ataques que vinieron sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. El primero que vemos en el versículo 1, vemos una injusticia. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Cómo es posible, hermanos? Sabiendo Pilato que Jesús era inocente, ahora lo está azotando. Si él no merecía, y él estaba consciente de esto. Yo me pregunto, ¿está usted sufriendo alguna injusticia? Usted se pregunta y dice: pero yo no he hecho nada. Yo estoy haciendo mi trabajo y por hacer bien mi trabajo me quieren despedir. A lo mejor usted es una buena madre, un buen padre, un buen hijo. Usted dice: pero ¿qué pasa? No entiendo. Estamos hablando de Jesús, el inocente, el Cordero de Dios sin pecado, oiga, sin pecado. Y aún así fue objeto de injusticia. Y ahora nosotros, con naturaleza pecaminosa, y todavía nos quejamos: ¿por qué estoy sufriendo? Ahora, las injusticias, hermanos, son motivos de desánimo. A lo mejor en el trabajo alguien lo está acusando, lo está señalando, le está levantando falso testimonio. Dice: pero no entiendo por qué pasa esto. Pero Dios está formando un milagro espiritual que es la perseverancia a pesar de la injusticia. No solo eso, la burla. La burla es una de las cosas que Dios aborrece como cualquier otro pecado. Cuando dice la Escritura en el Salmo 1,
hablando del justo, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Es decir, que no es una persona que se burla de los demás. Pero en el caso de Cristo, vea, cómo los soldados romanos, dice, entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Se puede imaginar? ¿Quién era el que estaba ahí? Era Dios hecho carne. Hermano, tenía todo el poder para eliminar a cualquiera que estaba enfrente. Sin embargo, el Señor despreció la burla. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y no hay otro rey como mi Señor. Sin embargo, al ponerle la corona de espinas, ponerle un manto y a darle de bofetadas, y en otros los evangelios dice, y le pusieron una capucha y lo golpeaban y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó? Y se burlaban de él. Pregunto, ¿está siendo usted objeto de burla? ¿No es lo que está pasando muchos niños y jóvenes en los colegios, en las escuelas? El famoso bullying, que no es otra cosa que la burla, el desprecio. Pero necesitamos comprender cómo vencer estas cosas. Hay personas que se burlan de su capacidad, hay personas que se burlan de la fe, hay personas que se burlan de su caminar rectamente, pero nosotros no tenemos por qué ceder ante la burla, porque es una trampa del diablo, es una cáscara en el camino para que nos deslicemos. Pero no solo eso, sino que vemos aquí la prevaricación descarada, en este caso por Poncio Pilato. Dice entonces Pilato, salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Primero ordena que lo azoten, que se burlen de él, y luego lo saca públicamente, dice, miren, ya lo azoté y sé que este es inocente. Estamos hablando de un pecado de prevaricación. Ya es, a pesar de saber la inocencia, está cometiendo un abuso de autoridad y está llevando a la burla, y de una forma tan descarada, él mismo admite que está cometiendo una injusticia al decir estas palabras. A lo mejor usted dice, pero no entiendo, pero ¿cómo es posible que esa persona sabe que está cometiendo un delito y en forma tan descarada lo dice y lo publica? Y usted dice, no lo entiendo. Señor, por favor, mándale 3 rayos a esta persona. O sea, no es que no esté consciente, sino que está completamente consciente de lo malo que está haciendo, fuera del marco de la ley, y aún así lo declara. Usted dice, ¿cómo? No entiendo, Señor, Padre mío, ¿por qué no me liberas de esta gente? Pero no solo eso, sino vemos el desprecio y el aborrecimiento de su propia nación. Hablando del pueblo hebreo, versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, ¿cuál era la nacionalidad de ellos? Judíos. ¿Quiénes le entretejieron la corona de espinas y se burlaban? Romanos. En otras palabras, ahí está representado toda la humanidad, el pueblo gentil y el pueblo hebreo. Sin embargo, vemos aquí que los principales sacerdotes y los alguaciles, es decir, la autoridad eclesiástica y las autoridades civiles, dieron voces diciendo, crucifíquenle, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Qué triste también algunos que se sienten despreciados y aborrecidos por lo de su propia familia. Algunos por causa de la fe. Y hoy en día, hermanos, hay en muchos países, cuando alguien se convierte al Señor Jesucristo, como el testimonio que acabamos de escuchar, muchos son desechados, son aborrecidos del seno del hogar por abrazar a Cristo. Y es más, con persecución, y muchos han muerto por causa de ello. Algunos de ustedes están sufriendo también algún tipo de desprecio por la gente más cercana a usted. Como el caso del Señor Jesús cuando estaba en la última cena, el que se sentaba al lado izquierdo de la mesa era el que tenía el privilegio.
¿Quién se sentó ahí? Judas. Jesús no lo invitó, él se fue a sentar. ¿Para qué? Para luego traicionarlo. Y es más, y él mismo empezó, oiga, mire, qué actitud más abusiva, ¿no? Tomó el pan y empezó a mojarlo en el plato del Señor Jesucristo. Me imagino que alguna salsa que estaba ahí le gustó, en el plato del Señor, y empezó a comer. Eso solo lo podía hacer alguien que digamos que fuera parte tan cercana por la misma cultura, pero este hombre tan lleno de maldad comenzó a hacer eso. A lo mejor usted dice, Señor, pero ¿cómo es posible? Personas tan cercanas se han convertido, las personas que desean la muerte para mí, me aborrecen completamente. Y eso duele. Y usted dice, Señor, ¿por qué no me libras de esta situación? Pero aún así, usted clamando, las situaciones van empeorando y llega al punto, por ejemplo, de estar bajo las manos de una persona que no hace nada por usted, sabiendo que usted es inocente. A lo mejor usted dice, bueno, mi jefe sabe, mi esposo sabe, mi esposa sabe, mis hijos saben, bueno, todos saben que yo no estoy haciendo nada malo. Sin embargo, la persona que está para supuestamente ayudarme a salir de esta situación es un cobarde. Versículo 7, y dice así: los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Oiga esto, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, o sea, que sí había miedo en él, porque sabía que estaba haciendo algo malo, pero ahora se le complica más porque Jesús declaró que era el Hijo de Dios. O sea, los sacerdotes sabían perfectamente que Jesús había dicho esto, que era el Mesías. Y cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo. ¿Por qué? Porque sabía que el término Hijo de Dios significaba que era Dios hecho carne, el Mesías. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? O sea, que otras palabras, oye, si eres hijo de Dios no eres de esta tierra, ¿no? Has venido a esta tierra. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahí sí Jesús habló. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, Jesús le está diciendo, mira, ¿sabes qué? La autoridad que tú tienes, yo te la he dado. Y la estás usando mal, pero estás pecando, pero mayor pecado tiene el que me ha entregado. Desde entonces, dice, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahí sí, hermano, Pilato se puso tan nervioso y dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como era la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Hermanos, él estaba ya consciente, Pilato, por esta plática con el Señor, que era el Cristo. Pero como cuando le dijeron, si tú aceptas que Jesús es el rey, entonces no eres amigo de César. Entonces él sabía que peligraba su vida, sabía que peligraba su posición, porque no hay otro curios, otro señor, sino más que César, y a él le había costado llegar a esa posición política en la cual se encontraba. Sin embargo, ahora, por amor al puesto, entonces no hace justicia. A lo mejor usted está en manos de una persona cobarde que no le ha defendido. Usted dice, pero esta persona sabe perfectamente, pero ¿por qué no hace nada? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hermanos, cuando Dios aparentemente no está haciendo nada en esos momentos, es porque Dios está desarrollando algo hermoso. En primer lugar,
está desarrollando nuestra fe y nuestra esperanza. La fe se está haciendo cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo, hijo, quiero que entiendas que en esta tierra estás de paso y tu vida tiene que estar marcada en una visión de largo plazo, una visión de eternidad. Y quiero que veas más allá de los ojos naturales, quiero que aprendas a ver, así como yo lo hice en la cruz del Calvario. Puesto sus ojos delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que yo tengo que ver que a pesar de que esas situaciones no mejoran, al contrario, van de mal en peor, es porque Dios está haciéndome ver que hay algo maravilloso, hay un fruto después del sufrimiento, hay un fruto después de la crisis. Entonces en ese instante el Espíritu Santo está, hermanos, desarrollando este milagro de la perseverancia. Me está diciendo, hijo, la perseverancia es prácticamente un fruto de tu visión de eternidad. Y cuando tus ojos están puestos en la eternidad, se está desarrollando en ti algo que otros no tienen. Hermano, dígame, ¿quién puede soportar algo como esto? Y mantenerse sin pecado. Mantenerse limpio de conciencia, sin hacer algo negativo. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿dónde radica la fortaleza de la perseverancia? ¿Dónde radica? En primer lugar, al estar convencido de estar en la verdad. Cuando usted y yo estamos convencidos de estar en la verdad, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese momento, hermano, en ese instante de conocer y estar seguro que Cristo es la verdad, que la vida eterna, hermano, es la verdad, entonces me va a ayudar a perseverar. Pero si yo no estoy seguro quién es Jesús para mi vida, no estoy seguro de mi salvación en Cristo, no voy a poder perseverar. No espere que Dios nos libere de todos los problemas, porque ese no es el plan de Dios. En algunos casos Dios va a intervenir, pero en otros no. Lo vemos en el caso, aún en el Antiguo Testamento. Vemos el caso de José. ¿Durante qué? Estamos hablando de quizá unos 17 años o más. Bueno, prácticamente los 30 años de su vida fue de sufrimiento, comenzando en el hogar y termina allá en una cárcel en Egipto. Y sus últimos 17 años fueron aún mucho más difíciles. Sin embargo, Dios hizo un milagro al final de ese periodo de prueba. Como sucede acá, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ocurre entonces el milagro. ¿Cuál es el milagro? La salvación y la vida eterna para usted y para mí. Y para toda persona que puede creer que Cristo murió para darnos la vida eterna, el perdón de pecados. Ahora, si yo tengo esa visión, Señor, gracias. Gracias porque, Señor, tú me has dado esa visión de eternidad. Puesto mis ojos delante de Él. Si yo pongo mis ojos espirituales delante del sufrimiento ahora, voy a poder perseverar. Si no, voy a decaer. En segundo lugar, ¿dónde radica la fortaleza? En tener el amor ágape. En el momento que Cristo vino a nuestro corazón, el Señor ha puesto ese amor. Y cómo Dios le mostró amor aún a todos los que estaban haciendo mal. Estando en la cruz, que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. El amor, hermano, nos va a ayudar a poder ser perseverantes. Dejemos entonces que el amor de Dios que está en nosotros fluya. No lo detengamos. La mente, la lógica, la justicia humana me dice, no, lo que necesita es que tú te puedas realmente vengar. Pero no, el contrario, si podemos decir, Señor, yo dejo esto en tus manos, tú sabrás qué hacer. Entonces el amor va a empezar a fluir y me va a dar fortaleza para perseverar. En tercer lugar, ¿qué es lo que me da fortaleza? O lo que le da fortaleza a la perseverancia es tener la esperanza en la cosecha de bendición. Es decir, que yo sé que el sufrimiento no es en vano, sino que habrá fruto, habrá bendición. Y en este caso Jesús veía la salvación de la humanidad. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Hermanos, porque si uno sufre solo por sufrir, realmente no tiene chiste la cosa. Entonces, si el sufrimiento, hermanos, es sencillamente para poderme quitar
digamos, esa nube de mi visión, digamos, carnal y poder darle espacio a la visión espiritual. Si puedo mirar la bendición que vendrá. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí, al mirar hacia el pasado, podemos decir, sí, yo tuve un momento duro de sufrimiento? ¿Cuántos podemos decir, pero después Dios me mostró la bendición? Y usted dice, gloria a Dios. Ahora, si usted está pasando por esa prueba, lo mismo va a pasar. Mañana usted verá el fruto de su aflicción. Además de eso, para poder tener la perseverancia y poder mirar ese milagro en nuestra vida, necesitamos tener al glorioso Espíritu Santo en nuestra vida. Si hemos nacido de nuevo, si tengo a Cristo, ahí está, hermano, la clave. La perseverancia no es algo que usted y yo lo podemos lograr sencillamente por mentalizarnos, tener una mente positiva. No, la mente positiva no puede soportar esto. Hermano, el humanismo no le da fortaleza a alguien para poder resistir esto. No, es algo de Dios, es algo sobrenatural. El Espíritu Santo, hermano, cuando viene a nuestra vida, Él va a hacer esto. Por eso el Señor Jesús dijo que cuando estén, dijo el Señor, cuando os persigan y estéis en el concilio, no se preocupen qué van a decir, el Espíritu hablará por vosotros. El Espíritu nos va a asistir. Por eso dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos. Vea cómo el Espíritu Santo ayudó al Señor Jesús en su etapa de encarnación, en su etapa humana, a poder entregarse y soportar todo lo que pasó en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 14 dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Oiga esto, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo ayudó en la etapa de Cristo, de su encarnación como hombre, le dio la fortaleza para entregarse a la cruz del Calvario. Hermanos, esto no es algo que usted y yo lo podemos procurar, es algo que se recibe por parte de Dios. Si tenemos al glorioso Espíritu Santo morando en nuestra vida, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda en todas nuestras debilidades. Especialmente durante una etapa donde hay tanto dolor y tanto sufrimiento, Él nos va a entregar. En otras palabras, me voy a ofrecer para la visión de Dios. Señor, aquí estoy, tómame, Padre. Así como Abraham tomó a su hijo Isaac y lo puso en el altar, que el Espíritu Santo nos tome y nos diga, aquí, hijo, aquí yo te voy a sostener, no te preocupes. El milagro es en no renunciar a la visión. Ahí está el milagro. No renunciar al propósito de Dios. ¿Y cómo se va a lograr? Si yo le digo, Espíritu Santo, entrégame por favor. Tómame, hazlo por mí. Yo no me puedo entregar, es imposible, pero tómame. Así como tú lo hiciste, Señor, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, quiero que tú me ofrezcas sobre tu altar. Entonces, en ese momento habrá una fortaleza impresionante. Y cuando Jesús dijo, consumado es, llegó a la meta. La perseverancia es un milagro, pero es un milagro de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, en este momento, si usted siente que ya va a desmayar, usted ha orado, usted ha clamado, usted viene temprano, un culto como este. Sin embargo, usted dice, pero todavía persiste la crisis. Es que no es el propósito de Dios en todo momento quitarnos la crisis, no, sino que esas crisis tienen un objetivo. Y cuando logren su objetivo delante de Dios, entonces veremos el fruto de nuestra aflicción. Pero antes Dios nos va a dar la capacidad, el milagro de la perseverancia. Y esa perseverancia, hemos hablado, en primer lugar, está fundamentada en la verdad, en la doctrina, en la palabra de Dios. Si estoy convencido de que Jesús es la verdad. En segundo lugar, el amor ágape que Dios ha derramado. En la esperanza que tenemos
hermanos, en Cristo Jesús, no solamente después de la muerte, sino el fruto que vamos a ver en esta tierra después del sufrimiento y sobre todo por la capacidad del Espíritu Santo de podernos entregar. Si eso es así, hermanos, vamos a terminar nuestra batalla en victoria. Vamos a ver el fruto de la aflicción. Y en esta hora, usted dígale: Señor, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer. Yo, Señor, he estado a punto de renunciar a todo. Ya no puedo más. Pero este es el día que el Señor ha hecho para usted y para mí. Buen pastor, venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Tú sabes, Señor, la crisis, la dificultad que cada uno está pasando. Señor, hay momentos, Señor, cuando podemos decir: ya no aguanto más. Ya no aguanto más la injusticia. A lo mejor alguien, Señor, tú más que nadie, Señor, tú lo sabes. Algunos están pasando esas injusticias en el seno del trabajo, Señor. En el ambiente, Señor, en la sociedad, en la familia. La burla. Señor, algunos se han sentido, Señor, menospreciados, aún quizás dentro del mismo marco del matrimonio. Ha habido burla, ha habido prevaricación. Señor, ha habido desprecio, aborrecimiento. Señor, Señor, la persona se siente totalmente desprotegida. Hay un desligamiento, Señor, de los vínculos ahí en el seno de la familia o en el seno del trabajo, Señor. Pero cuántas cosas algunos están pasando. Sin embargo, Señor, así como la mirada del Padre estaba en el Hijo en ese momento, Jesús no había sido abandonado en ningún momento, sino que estaba la asistencia gloriosa de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, dándole fortaleza para entregarse a sí mismo, para cumplir con la visión de la eternidad. Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú sabes quiénes están pasando muchas situaciones y han orado y parece que no hay una respuesta en cuanto a eliminar los factores que le están dañando. Más tú estás haciendo un milagro de perseverar. Señor Jesús, eso sí es un gran milagro. El milagro de ser fiel a pesar de todo. El milagro de seguir adelante a pesar de todo. Señor Jesús, en este momento, quita ahora mismo, Señor, toda idea, mi Dios, falsa acerca de un cristiano genuino. ¿Y qué más testimonio que Jesús, nuestro Salvador? No hay mejor ejemplo. Sin embargo, ahí vemos en esa etapa de dolor y sufrimiento. Padre mío, te pedimos, Señor, que abra los ojos de cada uno. Padre, te pido para gloria de tu nombre que mi hermana y mi hermano que se siente ahora, Señor, desmayar, si está sin fuerza, dice: mejor voy a tomar una decisión. Algunos quizás por la vía de la muerte, otros por el abandono, Señor, del trabajo, el abandono del seno de la familia o cualquier otra cosa. Señor, te pido para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, levanta y rescata a tu hija, a tu hijo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y poder dar un grito de victoria como tú lo hiciste en la cruz. Consumado es. Oh Señor, ese es un gran milagro. La perseverancia, el terminar en victoria. Es por algo, dices tu palabra, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Señor, Dios del cielo, te pido para tu gloria, Señor, que nos des la valentía, que nos des la perseverancia, Señor. Es porque es una asistencia gloriosa del Espíritu Santo. Señor, el diablo va a usar muchas cosas para que no terminemos. Va a usar muchas cosas para desanimarnos. Más ahora, en el nombre bendito de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, levantamos los brazos a mi hermana y a mi hermano, donde quiera que se encuentre, Señor, donde siente que está desmayando, donde piensa que no va a poder terminar su carrera. Señor Jesús, enjugue esas lágrimas, háblale a su corazón, ministrale de una forma poderosa, que reciba, Señor, el fuego de la gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret, que reciba paz, Señor, en medio de la tormenta. Llénalo, Señor, de gracia. Bendito seas, mi buen pastor. Padre mío, trae fortaleza a cada uno. Trae bendición, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Padre mío, ponemos en tus manos la familia, el matrimonio.
el lugar de trabajo, sabiendo que en este mundo tendremos aflicción. Pero tú dijiste, más confiad, yo he vencido el mundo. Si tú lo hiciste por nosotros, ya lo vencimos nosotros también, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Trae paz a tu hija, a tu hijo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.